para que Diosdado tenga algo que hacer esta Hoy noche. seguramente lo van a sacar a usted, Bueno. ya verá. Bueno, mis queridos amigos, nosotros hicimos durante el Entre Fuerte y Dulce dimos algunos chismecitos, hicimos algunas predicciones, leímos algunos artículos de del nuevo reglamento para las primarias, pero no les comenté que muy de madrugada, porque ese hombre trabaja hasta altas horas de la noche, el querido amigo el doctor Antonio de la Cruz, contertulio más que invitado a Sí. este programa, quien tenemos en pantalla en este momento, nos envió su trabajo más reciente que está publicado en la página del Nacional. Bienvenido, Antonio. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Muchas gracias, Jessica y Carlos, por la invitación a tu programa. Antonio, hice la referencia a tu trabajo de hoy, porque vamos a hablar un poco de todo, pero yo lo he resumido en estos últimos días en una sola frase. Vamos a ver si el 9 de noviembre, después que pasen las elecciones en medio término, los políticos americanos y los hispanoamericanos van a seguir hablando de Venezuela y van a seguir hablando de todo estos rollos. ¿Tú crees que van a seguir hablando de eso? No, el tema se agota porque ya habrán los resultados, ya gane o pierde la administración Biden, tiene que asumir un nuevo horizonte, que es el horizonte de la presidencial del 2024. Y podríamos ser sujeto de tema de conversación, pero sería en el 24. Definitivamente durante el 23 no vamos a hacer tema y después del 9 tampoco. Porque ahorita somos tema, porque es un factor político que permite a unos y otros poder tener una aceptación dentro de ese voto hispano. Sobre todo porque ya hoy el voto hispano no es una cantera segura de los demócratas y se mueve como bisagra, se mueve buscando resolver su situación. Y en ese sentido, la migración ha sido uno de los puntos donde los demócratas, que están perdiendo hoy según las encuestas la Cámara Baja, entonces buscan que a través de esta acción que tomaron con los venezolanos, y hay que decirlo de muy mala manera porque ha dejado a una serie de familias en el limbo donde no saben qué hacer después que tenían una política de fronteras abiertas y donde habían dicho que el título 42 era inhumano por parte de la administración Trump y que fue el que les permitió utilizar para hacerlo dentro de un marco legal, expulsar a los venezolanos que se encontraban cruzando la frontera, porque son los únicos, no devuelven a los cubanos, no devuelven a los mexicanos, no devuelven a los centroamericanos, devuelven a los venezolanos, porque además le dio visibilidad las acciones de los gobernadores en esos estados fronterizos. Empezaron a colocarlos en Washington, en la Gran Manzana, en Martha's Vineyard. Entonces eso también es utilizado para poder decir que en este momento se está tomando decisiones y ese voto republicano que hoy no se siente identificado con esa tendencia fuerte en el sentido como extrema, pueda ser convencido y que pueda pensar en una opción demócrata. Entonces yo creo que realmente estamos ante un hecho político y no un hecho de eso que nos quieren vender, de que es una migración humanitaria y que 24,000 visas humanitarias o paroles van a ser la solución. Cuando comparamos todos los elementos con Ucrania, por ejemplo, que tiene 7 millones también, le dan 100,000 visas y nosotros tenemos 7 millones de personas también en éxodo y nos dan 24,000, te das cuenta que tampoco las escalas son comparables. No hay comparación ni por los que dejan pasar, ni por las soluciones que le dan precisamente a otros nacionales que han tenido que emigrar frente a una guerra. Antonio, además del tema de la migración, hay otra noticia que se viene reflejando o que está confirmada el día de hoy, pero que ya tiene rato rodando, que es esta reunión entre representantes de la Casa Blanca con voceros de la plataforma unitaria. Entre ellos, de hecho, se coló el nombre, lo publicó Reuters ayer, el de Gerardo Blay. ¿Qué sabes tú acerca de esta reunión más allá de lo que se conoce a través de las redes sociales, que es sentar a esta gente otra vez en unas negociaciones en México? Estados Unidos está cansado ya de esto, ya quiere levantar realmente las sanciones y solamente van a justificar, bueno chicos, yo lo senté, ya lo que pase ahí no me interesa. ¿Eso es así? Sí, dentro de esa política hoy de la administración Biden, en buscar un arreglo con Maduro, en tragarse el sapo, como nos dijeron a nosotros una vez Juan González, que había que tragarse los sapos,
Ellos se lo tragaron primero para poder buscar una relación bilateral que la tienen muy fluida con Maduro. En ese sentido, la plataforma unitaria se reunió en Panamá, coordinado por la Embajada de Estados Unidos frente a Venezuela, con sede en Bogotá, y que los trajeron a esta capital para tener una serie de reuniones y empezar a trabajar el tema de ir a México con la intención de darle la licencia a Chevron, porque esa es el nuevo logro del régimen de la dictadura de Maduro, conseguir que Chevron regrese a operar, a exportar crudo desde Venezuela. Y entonces esta administración no lo quiere hacer con iniciativa propia, sino buscando a través de llevar a Maduro a México, sentarse ya. Antes querían que diera algunos pasos y mostrara voluntad de querer hacer las cosas de una manera ordenada, digamos, una elección presidencial libre, justa y democrática, y hoy ni siquiera eso están pidiendo. Eso es lo que preocupa. Ahora, no sé si viste este capítulo de House of Cards, pero te voy a preguntar, ¿tienes un vaso de agua o de café cerca de ti? Sí. Ok. Yo te voy a hacer una pregunta y tú te tomas el agua o el café un traguito. ¿Está resuelto el tema de México? ¿Ya tiene fecha? Tómate un traguito. Tomo mi traguito simulado. Okay. ¿Termina el interinato en los próximos días? Meses. Okay. Story termina, lo sienta y se va. Me tomo mi traguito. Es decir, ya está cantado todo, mi querido Antonio. Perdóname que te haya puesto a jugar este juego. Pero es que resulta que pareciera que ya está todo cantado y como tú bien has dicho, ya Juan González se tragó ese sapo y Joe Biden lo que necesita es que entre el año que viene, que es el 23, y todo el 24, porque las elecciones son en noviembre, los precios del petróleo no conspiren contra las elecciones. ¿Estoy en lo cierto? Sí, es una manera de poder tener en la región, porque el mundo cada vez se va geopolíticamente, si vemos Ucrania, Rusia, es una guerra larga, Irán entra en juego, China quiere tomar Taiwán. Entonces tener una región donde ellos puedan moverse con cierta libertad y la parte energética definitivamente apuesta a eso. Con Chevron, Chevron piensa que ahí puede tener un gran bastión para poder poco a poco ir ocupando las empresas esas mixtas en las que han huido de Venezuela y que han quedado vacías, y que ellos podrían en un momento determinado, una vez que consoliden su posición en sus presas mixtas, ser opción a ellos. Chevron se convertiría en lo que fue la Standard Oil Company para Juan Vicente Gómez en la época de 1917, 20 y 30, que le permitió a Gómez consolidar a Venezuela, sostenerse en el poder, porque era el que administraba tanto el poder como el dinero. Antonio, vamos a una pausa, pero antes, si desaparece en meses el gobierno interino, que realmente la figura de él es que en teoría protegería los activos que están en el exterior de Venezuela. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Estados Unidos se los entrega a Maduro? Al regreso de la pausa. Chicos, estoy leyendo aquí a Eduardo Fernández. Hay que rescatar el prestigio y la dignidad de la política para servir al bien común y las personas vivan mejor. El tigre, el del gobierno nuevo. Jessica le dejaba una pregunta a nuestro invitado Antonio de la Cruz y tenía que ver con los activos. Sí, ¿qué pasará entonces con esos activos de Venezuela que están en el exterior? Que de alguna u otra forma para eso está la figura del gobierno encargado, para protegerlos. ¿Estados Unidos se los va a dar a Maduro? No, Antonio, parece que tienes Sí, apagado el creo micrófono. que se apagó el micrófono. Ahora sí, ya. Ahora sí. Tal vez lo apaga para hablar mal de nosotros. Y después, No, esa fue Yandri que me lo pagó allá. Mira, ¿qué ocurre? Sí se los va a facilitar, pero a través de lo que se llama ayuda humanitaria. Entonces el mecanismo que están creando, y para eso también está la plataforma unitaria, es crear el mecanismo humanitario para que esos fondos que hoy están congelados por parte de los gobiernos en el extranjero a favor del interinato, Maduro pueda tener acceso a ello o Venezuela tenga acceso a ello. Lo único que le queda por resolver es Citgo, porque en ese sentido Citgo tiene varias demandas y recordemos que Citgo tiene una licencia que protege a esa empresa contra estas demandas de los sostenedores de los bonos y las otras empresas que han colocado como Cristalex
ConocoPhillips, que sean pagaderas. Para ratificar eso que estás diciendo, es decir, la plataforma unitaria está aceptando que esto ocurra. Que sea a través de un mecanismo de ayuda humanitaria. Entonces, ¿qué ocurre? Básicamente, que en Citgo tendrían que buscar una figura jurídica porque como tiene la licencia, tendrían que ser asignada a un tercero, una empresa tercerizarla por parte de la administración de Biden, ¿verdad? Para que mientras se termina de legitimar de origen el nuevo gobierno en Venezuela después de las elecciones, pueda posicionarse en esa empresa. Tendrían que buscar un mecanismo porque de la otra manera ahí no iría Maduro, sino que se perdería porque las demandas que tiene Citgo realmente la liquidan. Ok, ante esa realidad que viene, yo aquí estaba anotando mientras tú le contestabas a Jessica, te iba escuchando y anotando. Número uno, eso tumba el entusiasmo del electorado. Claro. Voy a poner a mi mamá, allá en Margarita. Oye, vale, pues esos gringos le van a devolver a Maduro todo, ahora Maduro no sé cuánto. Segundo, produce un rechazo a la llamada plataforma unitaria. Voy a poner una tía que tengo ya allá en San Juan de la Gardona, en el estado Sucre, que va a decir palabras más, palabras menos. Oye, pues estos partidos son todos unos vendidos, no sé cuánto. ¿Cómo hacemos con un entusiasmo caído, con un rechazo a los partidos, para esto que acaba de salir, que es participar en las primarias para elegir un candidato? O se van todos con María Corina porque no participó de la fiesta. Y yo agregaría ahí, ¿se la sirvieron en bandeja de plata a Nicolás Maduro? Totalmente. El gran ganador de todo esto es Maduro, ¿verdad? Increíble. Porque realmente logra consolidar su posición, ha alcanzado todos sus objetivos. Juan González creyó que podía manejar a Jorge Rodríguez, cosa que era imposible. Yo creo que Jorge Rodríguez más bien ha manipulado a Juan González y le ha hecho creer que si todo esto llega a feliz término, ellos son capaces de entregar el gobierno si lo pierden. Ellos son unos demócratas cabales. Y entonces, en ese sentido, yo creo que la plataforma unitaria va a quedar muy desgastada después de que se den estas acciones que estamos visualizando en este escenario. Y por lo tanto, el candidato que surja de ahí, si surge uno, que posiblemente van a surgir varios, va a tener muy poca probabilidad de poder ganarle a Maduro en un escenario donde vamos a ver. ¿Y si se van todos con María Corina, que no participó nunca de esta plataforma unitaria? Pero recordemos que todavía, en vez de negociar en México y decir, ok, vamos a estar de acuerdo con entregarle la licencia a Chevron, porque no necesariamente debería que entregarle, y pedir algunas condiciones, como por ejemplo, no haber inhabilitados, ¿verdad?, para esas elecciones, cambiar, hacer un cambio, porque ni siquiera tienen esa voluntad de conseguir a cambio, ya que es un hecho lo de la licencia, para conseguir condiciones favorables de nivelar la cancha, porque no solamente le entrego todo a Maduro, sino que me quedo con la cancha desnivelada. Entonces María Corina seguro, si fuese la candidata, va a estar inhabilitada. ¿Cómo? Ya va. Vamos a ir por partes, porque es que, ¿sabes todo lo que estoy pensando aquí en mi cabeza? ¿Cómo nos comemos entonces el cuento de que nosotros no reconocemos a Nicolás Maduro como presidente porque supuestamente esas elecciones fueron fraudulentas? De ahí sale el gobierno encargado. Si la plataforma unitaria está diciendo, no, que ese gobierno interino desaparezca. Ajá, entonces, ¿cuál es qué queda? ¿Qué figura queda? La Asamblea Nacional eternamente. Ellos mismos no reconocen. Hasta las elecciones del 2024. Ellos mismos no reconocieron estas elecciones que le dan la victoria a Nicolás Maduro, que son las elecciones que no reconoce Estados Unidos. O sea, eso es un señor que está usurpando un puesto. Entonces, ¿cómo digiero yo todo esto? Entonces ahora, eso nunca ocurrió. Y yo voy a unas elecciones primarias en unas condiciones normales en Venezuela, democráticas que hay en Venezuela. Y bueno, chicos, además de todo, le voy a devolver los activos a Nicolás Maduro, le levanto las sanciones. Ese señor gana de calle, Antonio. Así es. ¿Qué ocurre? Como es la propia plataforma unitaria quien desintegra el gobierno interino. El gobierno interino, los Estados Unidos dicen, no somos nosotros. Fueron ustedes mismos buscando una solución política a través de las elecciones del 2023 o 2024, el día que sea.
es el pueblo venezolano que quiere esa solución. Entonces, Antonio, perdón que te interrumpo, pero es que esa experiencia la hemos vivido antes. Cuando se montó, fíjate lo que voy a decir, y mucha gente que ahorita tiene derecho a voto no votaba en esa época. Cuando se montó la Plaza Altamira, no la allanaron, se deshizo solita y la gente empezó a irse solita. Cuando se fueron a la calle, no, vamos a recibir el año en la calle en 2002. El 1 de enero todo el mundo para su casa y Chávez se quedó ahí. Y ahora, gobierno interino, cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Se desintegró solito, no hubo que meter preso a Guaidó. Entonces queda el régimen de facto que los países tienen, los gobiernos tienen que tener relaciones y por lo tanto entonces Maduro es reconocido como un gobierno de facto, pero que hay que con un pañuelo trabajar con él. Porque tiene el petróleo que necesitamos, porque si a Putin se le ocurrió armar esta guerra, yo necesito que aunque sea el régimen de facto me dé petróleo. Pero correcto. lo que dijo Duque, petróleo de sangre. Ok, Pero mantiene el precio de la gasolina según Biden. El vocero más importante en este momento para esta lucha se llama Duque, que ha venido diciendo las cosas, el petróleo de sangre, cómo vamos a negociar con un dictador, pero no tiene el peso específico dentro de la administración. Yo te voy a hacer Biden. una pregunta, ya estamos terminando, te voy a hacer una pregunta que probablemente sea difícil y comprometedora, pero te la tengo que hacer. Juan Guaidó, ¿víctima o cómplice? Víctima. Gracias, Antonio. Un placer, como siempre, tenerte en el programa. Volveremos a consultar. Termina con dolor de cabeza, Antonio. Se puso roja, mira cómo está. Bueno, Jessica, no te preocupes, ahora te escribo. Gracias. ¡Ay! ¡Ay! Gracias, Antonio, como siempre. Gracias, un gusto. Antonio. Un placer estar con ustedes. Chao. Ay, Dios mío. Juan Guaidó, víctima. Se me olvidó preguntarle, no lo quise, ¿de quién? ¿Usted sabe de quién? ¿O de quiénes? Mejor, en plural. Porque es que todos somos bonitos para la foto en un momento. Por Pero cierto, cuando mi el querido barco amigo. se está hundiendo,